Antes de comenzar, nos gustaría invitarlos a que nos apoyen en Patreon y a que nos sigan en Instagram para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal. Por cierto, ¿ya se suscribieron a Cine para Todos, nuestro segundo canal? ¿Qué esperan? Sin más preámbulo, comencemos. I got a feeling that I didn't do this. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión hablaremos de un tipo de cine que, si bien se cataloga comúnmente como un género cinematográfico, hay quienes lo describen más como una atmósfera, un tono peculiar que ha legado algunas de las mejores películas en la historia del séptimo arte. Hablar de cine noir implica una tradición fílmica que atraviesa, al menos en su gestación, a 3 países. This won't do any good. You'll never understand me, but I'll try once and then give it up. Fue un crítico francés, Nino Frank, quien bautizó a un conjunto de películas hollywoodenses cuyo origen se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial, pero que fue pulido en la década posterior. El término traducido al español alude a un color, pero también a un ambiente cínico y oscuro, a una manera de retratar la urbe que somete a sus protagonistas de moral cuestionable, la suciedad de las calles cuyas coladeras humeantes presagian a la tragedia. El cine negro, o cine de la noche, evita los finales felices, descubre la podredumbre de sus antihéroes y tiene la peculiaridad de narrar sus historias en la oscuridad del cielo nocturno. Categorizar a los géneros cinematográficos es un problema. Sin embargo, teóricos del guión se han dado a la tarea de crear una lista puntual sobre las distintas variables, entre las que se destaca la realizada por Robert McKee, quien sitúa al cine noir como un subgénero del policíaco. Dichas subdivisiones, según el escritor, se distinguen a partir de la manera en la que responden a la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de qué personaje analizamos el crimen. Por ejemplo, según el estadounidense, en lo que atañe al cine negro, este parte del punto de vista del detective, protagonista que puede ser en parte criminal, en parte policía, en parte víctima de una mujer fatal. Estos 3 elementos son el corazón del subgénero. Los personajes cumplen con cierto perfil. En palabras de McKee, son más débiles de lo que creen y son capaces de cometer los males más terribles sin que lo sospechen. El halcón maltés de John Huston marcó la pauta y Double Indemnity de Billy Wilder consolidó los elementos que retomaría Roger Ebert, popular crítico de cine, reconocido por sus opiniones televisadas y por su peculiar humor para abordar los filmes. En A Guide to Film Noir Genre, elaboró un decálogo para comprender a este tipo de películas y desarrolló al cine negro como género. Dentro de dicha lista llaman la atención los siguientes elementos. En cuestión fotográfica, hay un juego de luces que rememoraba lo utilizado en el expresionismo alemán. Los filmes de este tipo eran mayoritariamente hechos en blanco y negro. Las líneas eran fundamentales como herramienta de composición. Los cigarros jugaban un papel crucial y apoyaban a la construcción de las atmósferas humeantes. El personaje más comentado era la llamada femme fatale, que cumplía con la función principal de atraer al protagonista, enredarlo, amarlo y conducirlo de alguna manera hacia la tragedia. En palabras del crítico, las mujeres están prestas a matarte como a amarte, y viceversa. El amor es solo el pase hacia el fracaso final. Hombres y mujeres destacaban por su peculiar vestuario, aunque, como lo menciona McKee, es el diseño de producción y la imagen lo que importa. Y Roger concuerda. Si pensamos en filmes noir como Sin City, entenderemos mejor la frase que, según Ebert, mejor describe al género.
El cine negro, más que cualquier cosa, es un ejercicio de estilo. Es necesario ahondar en la tradición de este tipo de cine que, si bien su término fue acuñado por un francés, fue en Estados Unidos donde vivió dos de sus periodos de mayor esplendor. La primera gran etapa fue en la década de 1940 y hasta 1950, cuando consolidó la fórmula detallada por Ebert, y la segunda etapa fue su explosión durante la década de los 90 con cintas como Seven y Pulp Fiction. Y en el caso de David Fincher, director de Seven, es una manera de abordar películas que no ha dejado nunca a lo largo de su filmografía. Quizás esa sea la razón de la contundente frase con la que Roger cierra su decálogo dejando de lado al western. El noir es el género más estadounidense del cine, porque ninguna sociedad podría haber creado un mundo tan lleno de fatalidad. Pero hay especialistas que se oponen a la visión de Ebert y Mackie, descalificando al noir como género. Entre estos se encuentra Paul Schrader, afamado guionista creador de una de las películas noir más importantes en la historia, Taxi Driver. Para el escritor es más un tono que un género, es una atmósfera, es una manera de ambientar la historia. En sus palabras, una película de la vida nocturna urbana no necesariamente es un film noir, y un film noir no necesariamente aborda el crimen y la corrupción. Si bien su opinión podría resultar ambigua, su postura no deja de ser interesante. En múltiples ocasiones se ha señalado que los géneros cinematográficos carecen de fundamentos teóricos, ya que surgieron gracias a las majors, y la pretensión de estas es colocar al cine como producto más que como creación artística. Además, la aproximación de Schrader al cine negro es completísima, y ahondaremos en ella a continuación. En su ensayo Notes on Film Noir, el guionista profundiza en el surgimiento y consolidación del noir a partir de 4 elementos. El primero es la Segunda Guerra Mundial, que es responsable principal del tono de esta clase de filmes. Los soldados volvían a casa traumatizados por los acontecimientos que vivieron en el conflicto. Las mujeres que habían ocupado sus cargos y que eran las principales responsables de la economía de sus países perdieron sus empleos. Volvían a sus hogares y eran relevadas por los sobrevivientes. Las victorias y las derrotas, y sobre todo las pérdidas, moldearon la estética de este movimiento. También hubo un factor más importante que el mismo Schrader detalla más adelante. El segundo elemento fue el realismo de la posguerra. El cine estadounidense, alemán y ruso durante la Segunda Gran Guerra se caracterizaba por ser sumamente propagandístico. Fuera a través de animaciones o de cintas que invitaban a los jóvenes a enlistarse en el ejército, la fantasía de cargar un rifle y apuntarlo en contra de un japonés o cualquiera del bando contrario embelezaba a los muchachos que terminaron en miles de casos muertos en tierras lejanas a su país de origen. Los melodramas hacían también un contrapeso y elevaban la moral de los desmotivados combatientes. La culminación del conflicto propició una búsqueda de los cineastas para reconciliarse con la realidad, y en esa búsqueda de autenticidad, combinada con las melodramáticas cintas de la época anterior, dieron origen a obras maestras como Sunset Boulevard. A propósito de esta película, el tercer punto que señala Schrader está íntimamente relacionado: la influencia alemana. Y es que, al igual que en la Primera Guerra Mundial, hubieron muchos migrantes del país teutón que revivieron y reinventaron al expresionismo alemán, que dotó de una estética interesantísima al noir. Las sombras, las líneas y los patrones fueron una constante de estos filmes, y cineastas como Billy Wilder se consolidaron en la industria. Básicamente, ellos definieron el aspecto del cine negro. El cuarto y último elemento es la tradición escrita que otorgaban los argumentos y guiones que se iban a filmar. En concreto, la corriente hard-boiled, entre cuyos exponentes se encontraba Samuel Dashiell Hammett, responsable, entre otras obras, del Halcón Maltés, que fue adaptada, como se mencionó anteriormente, por John Huston. A Hammett lo retomó otro gran exponente del género, Raymond Chandler, quien dejó novelas como The Big Sleep, adaptada para la gran pantalla, y quien además escribió el guión de una de las películas que, según los expertos, consolidó al noir, Double Indemnity, basada en el libro homónimo de James M. Cain. Resulta curioso cómo es que una tradición fílmica, el expresionismo alemán, se puso en contacto con una tradición literaria para dar origen al cine negro. En ambos casos hay conflictos de carácter psicológico. Los personajes son alienados sociales que buscan respuestas.
En la mayoría de las ocasiones parten de un crimen, pero usan la fechoría como simple pretexto. Los flashbacks son recurrentes por su capacidad para reconstruir los hechos. Las luces neón perfilan a los taciturnos héroes entre las calles nocturnas y los interiores son claustrofóbicos. Sea un género o no, el noir ha plagado la historia del séptimo arte. Y hay casos como el del cineasta Nicolas Winding Refn que parecen estar atados a su inexplicable encanto. En Drive explora y juega con sus características, pero es en Only God Forgives donde expande el universo noir. Se libera del blanco y negro, pero recurre a los neones. La femme fatale es la madre del protagonista, y la venganza es el vehículo que conduce a la trama. Lo cierto es que este ha hibridado a otros géneros cinematográficos como en el caso de Blade Runner. ¿Qué sería de dicha ciencia ficción sin sus noches lluviosas? Sin el abigarrado universo futurista asiático en donde Rick Deckard es el elegido para retirar a los replicantes que se niegan a morir, en el sentido más anímico del término. ¿O qué sería del propio Fincher, que ha explorado el cine negro en casi toda su filmografía, destacando por encima de todas Seven, donde no hay femme fatale, donde la tragedia ocurre durante el día y no en la noche como indican los cánones? Eso sí, los personajes visten a la usanza de los filmes de los 50, y la lluvia les acompaña siempre. En todos los casos, la tragedia se mantiene a la manera de los griegos. Y es en ese proceso de hibridación que encontramos ejercicios como Golgo 13, brillantemente dirigida por Osamu Dezaki, una película comúnmente asociada con el anime y la acción, pero que mantiene elementos como los neones, la femme fatale, o a veces, la mujer como simple objeto del deseo. Los cigarros, o mejor dicho, las texturas humeantes características, y un asesino de dudosa moral que mata con la precisión e insensibilidad de un robot. Duke Togo, mejor conocido como Golgo 13, es una máquina sumergida en un mundo vil que poco le importa. Dezaki fue pionero en algunas de las herramientas visuales que se utilizarían en una de las cintas más alabadas en la historia del anime, Ghost in the Shell. Pantallas divididas, planos congelados, cámaras lentas, imágenes sobreexpuestas y maravillosos flares configuran la estética de una animación que se inserta dentro del género comúnmente conocido como acción, pero que emplea elementos noir con un look colorido, nunca visto en este tipo de cine, dando pie a una corriente explorada en las últimas décadas, el neo-noir. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es su película noir favorita? ¿Qué otro tema les gustaría que analizáramos? No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video, apoyarnos en Patreon, seguirnos en Instagram y suscribirse a Cine para Todos, nuestro segundo canal, para que puedan acceder a contenido exclusivo. Y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. ¡Hasta la próxima!